Amigos de La Voz del Campo, estamos en una sucursal del paraíso que es Huatusco, Veracruz, México, en un proyecto impresionante. Yo siempre he dicho, esta planta yo creo la trajeron los extraterrestres porque da casa, comida y sustento, purifica el aire, en fin, un montón de bondades que tiene, y le damos el agradecimiento a nuestra amiga Stephanie Guillomé de Bambuver. Muchas gracias, Stephanie. No, al contrario, Luis, muchas gracias por la invitación. Estamos en Bambuver, centro especializado en el estudio del bambú. Correcto. ¿No? Mucho gusto, Stephanie. ¿Qué nos puedes contar de Bambuver? Pues bueno, Luis, aquí empezó un gran proyecto ya hace algunos años con mi abuelo. Mi abuelo fue el que tuvo la idea, la visión de ver en el bambú más allá. Él se dedicó por muchos años al tema del café y tuvo muchos proyectos en el café. Pues a finales de los 80 hubo una caída ahí muy estrepitosa, muy compleja, que lo hizo pues replantearse a lo que se dedicaba, y entre otros de los proyectos que tuvo, se empezó a meter en la agricultura. También tuvo ganado, tuvo otros, pero con respecto al chayote, cuando fue lo que nos originó, nos llevó al bambú, cuando empezó a hacer los tendidos y comprar los postes para el tendido de madera, y ya se había subido el precio, y compró algunos postes de bambú, pues de repente se dio cuenta que se regeneraban y que tenía brotes y que esto iba muy rápido, y eso le generó una gran y enorme curiosidad. Pues no obstante empezó a investigar, eso fue pues por ahí del 98 más o menos, que empezó con la inquietud. Pues nos reunió un buen día toda la familia, que él se iba a dedicar ahora al bambú. Pues todos nos volteamos a ver como, ¡qué locura! Sí. Y pues con el paso del tiempo, hoy le decimos que porque esa locura no se extendió a más tierras finalmente. Empezó como un proyecto. Él tenía la visión de la construcción, visitó Costa Rica, también posteriormente tuvo la oportunidad de estar en Colombia, inclusive me tocó verlo por ahí en la India, se fue a investigar. Solo él no tenía un no, y si le decías que no, él te decía como sí. Claro. Pues bueno, hablaba inglés, pero no para esa movilidad, y con toda esta información de otras culturas fue que empezó a traer esa visión de proyecto a Huatusco. Empezó a hacer los primeros viveros, los primeros cultivos de propagación. Su objetivo era la vivienda, y sobre todo la vivienda rural, ¿no? Una vivienda más digna. Ese era su objetivo, y empezar a introducir el bambú, pero pues para eso había que sembrarlo. Y más amigable la vivienda con el medio ambiente, ¿no? Totalmente. No solamente amigable además con el medio ambiente y todo lo que impactaba, sino que además pues era una vivienda digna, una vivienda fácil de construir, mucho más térmica. Exacto. Tanto para el frío, para el calor. Y bueno, pues empezó con esa visión. Yo le digo, él tenía un gran hobby. Hoy, a las nuevas generaciones, pues nos toca que ese proyecto se mantenga y se sostenga, pero él tenía el hobby, y él se subió a su mula y dijo, esto se va a hacer. Y así fue como trajo pues diferentes variedades de bambú. Algunas pues sí, ahí en la maleta llegaron escondidas, y pues aquí las empezó a propagar. Aprendimos mucho en el camino, ¿no? En si a qué distancia se debía sembrar, y hoy vamos viendo los resultados que en el camino te iré mostrando. Pues perfecto. Vemos que por acá tienes tus viveros. Es correcto, aquí tenemos las diferentes variedades. Hay diferentes formas de propagar el bambú. Una es como tipo la caña. Sí. Se hace un surco, se abre la tierra, y aquí, como se ve, las piezas o el culmo de bambú, lo que va sucediendo es que el bambú tiene ramas laterales. Entonces nosotros cortamos... En los entrenudos. En los entrenudos. Esas ramitas laterales nosotros las colocamos aquí en el entrenudo, que es como se ve aquí. Y esto, al colocarse aquí, va con el paso del tiempo generando su propia raíz y convirtiéndose en una planta. Esta variedad es el Old-Hami. Particularmente el Old-Hami tarda alrededor de 8 meses en que tengamos ya una planta. Esto debe haberse sembrado más o menos hace 8 meses. De aquí se embolsa, se saca con todo su raíz, se embolsa, y entonces ya está lista para la venta. La que vemos de aquel lado se llama Guado angustifolia. Esta Guado angustifolia viene de Colombia, de toda esta zona de Sudamérica, y esta ya le dejamos crecer muy grande, pero a diferencia del Old-Hami, pues podemos ver que tiene una gran propagación. Entonces, su forma de propagar es que la planta es capaz de dividirse. Entonces, nosotros dejamos a la planta, más bien retiramos la planta madre, que es la que ya dio sus hijos, y entonces empezamos a dividir en diferentes plantitas para poder así tener nuevas plantas. Entonces, en 4 meses, te diría que ya tenemos la planta lista, y pues una producción casi 10 veces más que el Old-Hami. En la parte de producción es mucho más veloz. En la parte ya de establecimiento de plantaciones tiene mucho que ver con el suelo, la altura, es mucho más caprichosa. Entonces,
Mucha gente ve al bambú como una especie de ornato, decoración. No, el bambú es un proyecto mucho más completo, Sí, mucho. desde los linderos, desde la parte, sí, decorativa, pero también en la construcción, decoración e inclusive en la tema de captura de carbono. Alimentación. Que no Alimentación también tiene los temas de bambú shoots. En el tema, los asiáticos consumen una alta cantidad. de bambú. Por eso creo que en Baja California eso hay ya una importante cantidad de productos de bambú shoot que hoy actualmente se están importando y que tiene un alto contenido proteico. Entonces es muy interesante. Y por allá están las plantaciones ya grandes. Sí, vamos, si gustas acompañarme. Vamos. ¿Cuántas variedades tienes aquí, Estefi? Mira, alrededor de 25 variedades. Las más Ok. comerciales son alrededor de 5 y por comerciales me refiero a lo que utilizamos en la fábrica, en la transformación, en la construcción y decoración. Algún par, 2 o 3 más, se utilizan como linderos, como tema ornamental o plantaciones comerciales. El resto realmente es un bambusal, es un muestrario de todo lo que se puede hacer con el bambú. Por ejemplo, esta es otra forma de propagación, esta parte de una vareta lateral. Esto era una vareta que estaba así en el culmo. La ventaja de esta variedad, que se llama Dendrocalamus asper, es que se puede cortar esta vareta a partir de una pieza recia o madura que se va a usar en la construcción. Las que vimos anteriormente es importante que partan de una planta joven para que se reproduzca. Cuando la podemos aprovechar de una planta más madura, la ventaja es que entonces aprovechamos el culmo para la fábrica y a su vez para generar planta. Si tuviera que ser joven, entonces estaríamos desperdiciando esa pieza. Exactamente. Y acá vemos otra forma. Esta es otra forma, la llamamos rizoma mayor. Aquí lo que hacemos está el camote o la cantidad de planta de una pieza. La cepa, y ¿no? la cepa, es correcto. Entonces la sacamos desde la profundidad con barreta y lo que hacemos es tratar de no lastimar su raíz. La embolsamos y esto ya tiene 2 a 3 metros de altura. Lo que hacemos, no es necesaria la altura. La altura no define, la altura de la pieza no va a crecer, no va a engrosar, no va a hacer absolutamente nada más que trabajar su raíz. La altura muchas veces es porque van a poner un lindero, quieren que se cierre rápido. Tiene una ventaja, te diría, versus la planta, esto también es un oljami, de 2 años aproximadamente. Entonces, pues en 2 años voy a tener más altura, más cerrado, mayor diámetro. En 10 años tú no te vas a acordar si era planta o rizoma. Exacto. Van a llegar al mismo objetivo. Y aquí los amarras para que enraíce bien. No, para que no se me voltee. Ajá, por eso, para que se mantenga. Para que se mantenga firme. detenido, es correcto, sí. Ya una vez que empieza a producir la planta es cuando ya vemos la hoja verde, quiere decir que ya prendió. Más o menos el tiempo que le damos de prendimiento es de entre 1 mes o 1 mes y medio, dependiendo la variedad. Tenemos oljami, Oye, tenemos está Timor muy Black. interesante, que es negro, ¿ya vieron? Este crece en un tono verde, lo vamos a ver en el recorrido, y conforme va creciendo se pone en este color chocolate, y cuando seca alcanza este color más clarito. Pero es ¿Esta es variedad qué? Timor Black. Es bambú salacos, es su nombre científico, aquí conocido como Timor Black, y esto nosotros le llamamos en nuestra orquídea del bambú. Sí. Tenemos menos producción, tiene menos follaje, alcanzamos a producir más y tarda un poquito más en reproducirse, casi 1 año en que podamos generar una planta. Es más exótico, Es ¿no? más exótica, es correcto. Entonces, esta en los jardines es la que más se utiliza. Sí, está hermoso. Y estos son pues diferentes variedades también, Strictus, tenemos Madaque por allá y esto es Oljami. Entonces, pues más o menos son algunas de las ¿El variedades se que ocupa tenemos. más para obra o para mueble? Ambos. La ventaja del Madaque es que es flexible. Entonces se puede doblar, se puede curvar y eso ayuda mucho a los muebles. Ok. Y en el tema de construcción, te digo, también se enfoca mucho, aunque es muy resistente, aun cuando su pared es delgada, es muy densa su pared, entonces le da resistencia, pero también es liviano y eso te permite en plafones falsos, en decoración, tiene un tono un poco más brilloso, que ya lo vamos a ver en el recorrido. Ok. Te muestro un poquito aquí, esto es una cepa, aquí vemos 2 familias de bambú, estas se sembraron pues prácticamente hace 25 años y una de las grandes ventajas del bambú pues es que no deforestamos, nosotros venimos y cosechamos bambú. Parte de lo que hemos tratado de decir es que no fabricamos tubos de bambú, cosechamos el material y conforme tú ves que tiene este diámetro, así salió desde un principio.
Ese es el grosor que mantiene. Esta es una planta nueva. Lo podemos ver porque siempre decimos que tiene sus talco y suelta sus pañales, que es la hoja caulinar. Te va cayendo, ¿no? Y se va cayendo. Su altura máxima la alcanza de 4 a 6 años. De 4 a 6 meses, perdón, corrijo. De volada. 4 a 6 meses, de volada. Ahora, ¿qué hace? Va a madurar sus fibras, va a lignificar. Este líquen, esta mancha que vemos, quiere decir que su fibra ya está madura. Si yo para la construcción la corto así, se va a contraer, se va a chupar porque no está rígida. Cuando yo la voy a usar en construcción, la tengo que cortar de este modo. Este me sirve para poder sacar rizoma. Debe tener por lo menos 1 año, no más de 2 años. Necesitamos que sea joven. Así como la producción de hijos, lo mismo. Necesitamos que sea una pieza joven, pues para que sea más prolífera. Y el corte es muy importante que se haga a ras de nudo, que no quede mucho concentración de agua para que no se vaya a pudrir. Pero con el tiempo, todos esos brotes que vas dejando, pues se van a desintegrar y van a generar nuevos brotes. Por lo tanto, es muy importante este aprovechamiento del bambú. Si yo me olvido de la planta, pues va a llegar un momento que su captura de carbono se estabilice, inclusive empiece a decaer y devuelva el carbono. Y se va regenerando, nace más, se hace más cepa. Exactamente, y esos brotes nuevos capturan más carbono. Qué chingón. Te digo que la trajeron los extraterrestres, la planta esta, cabrón. Este es un bosque de bambú ya. Esto ya es el bosque de bambú. Vamos a entrar al Bambusetum. Oye, esa es otra variedad. Esta es otra variedad, se llama Dendrocalamus asper. Esta siempre la presentamos al final porque es la majestuosa. Pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Por el diámetro, ¿no? El diámetro que tiene. Lo que la distingue de otras, como Dendrocalamus asper, es el cabellito que tiene. Esto ya es una pieza madura, ya se ve el líquen. Y las más nuevas... Es impresionante, cabrón. Ve, unas 4 o 6 pulgadas. No, llega hasta 7 pulgadas. De 5 a 7 es el promedio de diámetro que maneja. Está más grueso que mis piernas, cabrón. Su madre, qué chulada, ¿eh? Y esta, pues la sientes, es un poco más aterciopelada. Es una protección que tiene con los insectos. Nosotros tratamos de estandarizar los procesos y de cuantificar. Y esto más o menos en proporción a un oljami, que es la variedad que más tenemos, pues nos equivale casi a 3 oljamis. Entonces, el cortarla, el trasladarla, por eso también un poco su costo. Para Bambuera es muy importante el que sea una empresa pues totalmente sólida, completa, desde el desarrollo del personal, todo lo que eso implica, hasta su transformación y el mantenimiento de las plantaciones. Eso es clave para que pues el proyecto del bambú cumpla como debe de ser, ¿no? Y cumpla con toda la cadena de valor, desde el cultivo, la producción, transformación, hasta verlo en la construcción de nuestras casas y proyectos. Todo esto que vamos viendo pues es parte de un recorrido de cómo las diferentes variedades. Aquí tenemos el Madake, que hace ratito platicábamos, que es un Philostakis, y a diferencia de los que vimos anteriormente, si te das cuenta, este crece de manera extendida, no se puede controlar tan fácilmente. Entonces, este sí, por ejemplo, no es recomendado para un jardín, ¿no? A diferencia de un oljami, que aunque se extiende, es invasivo, es correcto. La planta que mayor cantidad tenemos es la oljami porque es la que más productos y proyectos podemos hacer. A partir de ahí generamos, bueno, el culmo, que es para construcción, que es como lo que tú ves en los caminos. Generamos reglillas, que son pequeñas tablitas con las que se hacen diferentes construcciones. Esterilla, que es como un bambú planchado. Entonces, es el que más productos a partir de esa variedad tenemos. Y este es el Philostakis aurea. Aquí lo dejamos extenderse un poco más amplio, pero es el que se utiliza un poquito también como setos y porque se puede controlar un poquito más. Lo importante es que cuando esté brotando el culmo, si no lo queremos ahí, lo podemos pisar y ir erradicando para que no se nos extienda. Aunque también es runner o que se deja ir, se puede controlar un poquito más que el Madake. Esta es otra variedad, Bambusa textilis, y en particular hoy no tiene tanto mercado, sin embargo es muy noble en el caso de los tutores. Fíjate, Luis, que el tema del tutor a mí me llama la atención. De repente buscan variedades muy particulares, muy enfocadas a la construcción, cuando en realidad las otras variedades cumplen con los mismos requisitos, quizá porque son más reconocidas, más conocidas, el oljami, la guadua, pero materiales como la Bambusa textilis, el strictus,
podríamos surtir una mayor cantidad de tutor en los diámetros que se busca y cumple con el mismo objetivo porque no está cargando una losa, un piso con cantidad de gente. Entonces, hay muchas alternativas a considerar dentro del bambú, dentro de las variedades, cuando el objetivo es un cultivo, es un tutor, es una guía, hay mayor amplitud. Por eso, pues te agradezco la entrevista porque eso nos permite pues dar a conocer todo lo que se viene trabajando en Bambuver y lo que se puede hacer y alcances que tiene el bambú. No, pues yo te agradezco a ti, Stephanie, por este recorrido. Se aprende muchísimo en esto. Es muy interesante todo el tema del bambú. Y todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? La voz del campo precisamente es para eso. Porque el campo también tiene voz. Muchas veces tenemos un producto en las casas o en una tienda y no vemos qué hay detrás de todo lo que tuvo que pasar para poderlo tener en nuestra mesa o en nuestra casa o en nuestra vida diaria, ¿no? Totalmente, y esta parte de la captura de carbono lo vemos en los bosques, ¿no? A ver, es muy fácil pedir que no haya deforestación, pero si no nos ocupamos que donde se está deforestando la gente tenga un insumo, un alimento, pues su ingreso es la madera. Entonces el bambú no viene a suplir a ningún otro proyecto, la realidad es que viene a ser una alternativa y justamente pues estamos empujando y tratando de aliarnos con algunos otros productores, constructores, que el material bambú per se sea una alternativa a la madera, al aluminio, a diferentes proyectos que cumple con ciertas características y no se trata de suplir o eliminar, sino de apoyar. Y el bambú en esa parte pues es un material que captura carbono, que genera oxígeno, que además ayuda a que el clima, no sé si tú percibes, ¿no? ¿A cuántos grados estábamos allá afuera del bambusal y cómo se siente en esta parte? Genera un microclima. Es correcto. Sí, como casi 2 grados menos cuando estábamos Es allá. correcto, de 2 a 3 grados. Entonces, además, ayuda a generar y a conservar los suelos, a mantener los mantos acuíferos. Me acuerdo mucho de un cliente que platicaba que de un lado había puesto como una barda para que su terreno se conservara y de otro lado sembró bambú. Pues entonces, en un buen día de lluvias, la barda se vino abajo y el bambú no solamente ayudó a mantener esa zona o a evitar deslaves, sino a mejorar los suelos, ¿no? Entonces, es un proyecto muy noble en ese sentido. Y pues esto es la igual. cantidad de productos que se hacen del bambú, Steffi. Es correcto. Más de 1000. Es infinito. Y yo te diría... Hasta ropa, ¿no? Hasta ropa, tejidos, alimentos, platos, en el tema de pisos, acabados. Recuerdo cuando hicieron el Congreso Internacional de Bambú ustedes acá en Cocuyos. Es correcto. Ahí vi los platos del mismo... La hoja caulina. Que les dicen. Es correcto. Nada más tenía la forma y todo, o sea, dices... No sé por qué el humano, que según somos el ser pensante, estamos ya en el 3er milenio y seguimos utilizando el pinche unicel, cabrón. Es correcto. Cuando tantas opciones que hay, esto lo ocupas y solito se va a integrar al suelo de nuevo. ¿Y el unicel cuánto? Y fíjate que creo que es una oportunidad. A ver, yo creo que las empresas de forma unilateral es difícil llegar tan lejos. Hay que unir eslabones, me tocó la experiencia estando en China y yo el aprendizaje con el que me quedé es que hay 4 actores. Está el gobierno, están las empresas, están las instituciones y están las universidades. Las universidades generan investigación, tienen las áreas de desarrollo, esa vinculación con las empresas, con las necesidades, esa vinculación con los proyectos y programas es lo que hace que se detone. Entonces, yo siento que nos hace falta integrarnos, sobre todo pues, en el sector de bambú, llevarlo porque todavía la gente cree que es invasor y que contamina y que hay que quitarlo y la realidad hoy nos están buscando también los proyectos ganaderos, les están requiriendo un tema sustentable para el tema del olor, muchos temas ahí que están considerando. Aparte como cercos vivos. Como cercos vivos. Hay ganaderías que lo que más te pega en enfermedades y todo eso es las embestidas directas de los aires, ¿no? Entonces como cerca viva te sirve, le va a generar sombra a tus animales, le va a generar suelo al suelo. Es correcto. O sea, un montón de bondades que tiene la planta. Entonces, para nosotros es muy importante y pues siempre hemos sido una empresa de puertas abiertas a proyectos, a interés, pues tenemos toda la infraestructura en la fábrica, todas las transformaciones que se hace, pues para poder conectar estos proyectos y encontrar la manera de que sean viables en conjunto. Yo por ahí pues hemos tenido una buena relación, ahí va caminando con el tecnológico, con la UPH, ojalá haya mucho más y se pueda lograr para poder entonces que estos proyectos se comprueben o se tropicalicen a lo que en México se puede hacer, ¿no? Porque bueno, uno de los países pioneros en tema del bambú y en estableciendo plantaciones es China. Pero aparte,
Yo creo el 80% de bambú que hay en el país está en Huatusco. No sé si todo en Huatusco hay una zona bastante importante, no solamente nosotros, hay una zona también muy grande en Chiapas, pero sí un tema pues bastante relevante es el tema del manejo forestal. Se está categorizando al bambú como una madera, se está controlando cuando en realidad el aprovechamiento del bambú es lo idóneo. Claro. Y pues nosotros contamos con todos los certificados y permisos forestales, pero hay pequeñas plantaciones que a lo mejor no cuentan con eso y que es importante poderlas introducir en este cultivo y en este proceso. Para poder integrarlo, pues es importante categorizarlo bien, inclusive en el tema de bonos de carbono. Sí. Está comparado con plantaciones que tienen un menor desarrollo en altura, y entonces o bien fijas esa plantación para carbono, pero entonces ya no la tocas, lo cual sería contraproducente en el bambú, Claro. o hay que categorizar bien al bambú. Y bueno, lo que estás viendo aquí, Luis, también es ya una plantación ya mucho más establecida. Una de las cosas que aprendimos fue pues, que habíamos sembrado una distancia muy corta. Esta era una parte particularmente que estaba muy cerrada. Su principal fertilizante es sol y agua. Y nosotros, como lo estamos utilizando como madera, por compararlo, entonces tuvimos que hacer un clareo, tuvimos que quitar algunas plantas que están desarrollando menos, justo para que esta claridad, algunas plantitas todavía alcanza a ver que tienen como este pandeo, lo que buscan es el sol. ¿No? Y una parte muy importante que no se ve y que está es ese mantenimiento. Yo creo que alrededor del 40% del material orgánico se queda en la plantación. Ojalá, hemos tocado puertas, ha habido intención de otros proyectos, yo creo que eso es bueno, el que ya se escuchen, pero ojalá todo eso se pueda aprovechar mañana. Hoy no lo podemos mover porque implica un costo. Claro. Entonces, ¿hoy en qué invertimos? En que este acomodo se mantenga. Muchas veces vamos a las plantaciones, cortamos, dejamos todo torcido, vuelve el siguiente año. Y vuelve el que sigue, es impenetrable esas plantaciones. Sí. El manejo es muy importante, nos da mayores diámetros, nos da mayor calidad de las plantaciones. Anteriormente alcanzábamos alrededor de 3,5, 4 pulgadas a nuestro máximo. Hoy ya hay un poquito mayor diámetro, sobre todo en Olhami, Guadua, Angustifolia, que son las de mayor consumo. Tenemos 4,5 y podemos alcanzar una que otra pieza de 5, sin presionar también a la planta, ¿no? Entonces, el aprovechamiento de todos sus diámetros pues hace que nosotros podamos tener una mejor calidad. Por eso invitamos también a los arquitectos, a los constructores, a considerar y a entender la oferta de la planta. Y es muy importante, ahorita que nombras arquitectos y constructores, que abran su mente, ¿sí? Luego hay arquitectos que son muy cerrados, con respeto a los arquitectos, ¿no? Son muy cerrados y te dicen que si no es varilla y cemento, nada funciona. Es correcto. Cuando hay cientos de ecotecnias y de arquitectura sustentable, que pues son técnicas ancestrales, amiga. Yo te apuesto que el bambú lo ha ocupado durante miles de años para construcción. Ahorita acá en México estamos apenas como que descubriendo que sirve para esto y para esto y para esto, cuando anteriormente ya se sabía que sirve para un montón de cosas. Entonces el arquitecto que abra tantito su mente, que visite Bambuver, que vea todo lo que están haciendo. Ahorita más adelante les vamos a mostrar una vivienda que pues la verdad es impresionante. ¿Ya cuántos años tiene esa casa? Ya esa casa debe tener alrededor de 22 años, 23. Se hizo poco después de que se creó formalmente la empresa, que fue en el 2000. Y bueno, aunque ya hay nuevas técnicas, ya hay nuevos diseños, pues el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Tener una vivienda digna, una vivienda que además te satisfaga. Pues hoy en día sabemos que en México el tema del cemento es un tema de dignidad, de calidad, y hay que romper esos paradigmas. Sí. Sabemos que hay pues grandes empresas que de alguna manera respaldan esa información, pero sí me da mucho gusto que ya hay más arquitectos, más interesados en el tema del bambú, y definitivamente dijiste algo clave. Visiten Bambuver. A mí me encantaría poder llevar la maqueta del bambú, la maqueta de la fábrica y poder acercarles lo que se puede hacer con el bambú, pero si no lo palpan, si no lo ven, no van a entender sus grandes bondades. Exactamente, lo que no se conoce no se valora. Exactamente. Pero sí se critica, ¿eh? Es correcto. Eso es un tema de los humanos muy cabrón. No conocemos las cosas, pero sí las criticamos. No nos esperamos a buscar el lado bueno, le buscamos el lado malo. El pero. Es correcto. Sí, pero. Es que todo está muy bien, pero. No, hombre.
Hay que abrir nuestra mente, ver otras opciones. El planeta está como está, hecho pedazos, gracias a todo el daño ecológico que se ha hecho. Gracias a la huella energética ha sido demasiado grande, amigo. Entonces, todo este tipo de proyectos, ahora sí, ya no hay que pensar en que son los proyectos del futuro, son los proyectos del presente. Y me da gusto, estamos ya muy cerca de la recta final con 2, 3 proyectos de construcción, con otro tipo de diseños, de paneles, con más bambú, con conectores. Hay chicos muy ingeniosos con los que estamos colaborando y nosotros, pues bueno, poniéndonos a disposición de quienes tengan un proyecto, siempre con el respeto a la parte intelectual, al desarrollo, Claro. pero contamos con toda la infraestructura para hacerlos prefabricados aquí. Entonces, eso te permite poder llegar más lejos. Y hace no mucho platicaba, decir, bueno, encontremos esos programas donde podemos capacitar y romper ese paradigma con los albañiles, con los constructores, para que más allá de solamente decir, bueno, es que no les gusta, acercarles la información. Creo que nos hace falta pues generar esa integración y poderles presentar lo que se puede hacer desde construcciones tan simples. Miren como esta galera. Que se hizo en un curso justamente con uno de los arquitectos reconocidos en México con el que colaboramos frecuentemente, y se hizo esta construcción, una escalera. Imagínate esto en los cultivos de café, en los cultivos de la zona, para solear. Pues la verdad es que a mí me parece, bueno, no sé por qué me dedico a esto, pero me encanta. En las zonas de caña de azúcar que vemos que no hay ni un árbol, cabrón. Sí. La cuadrilla, los cortadores de caña que luego se andan atajando abajo del camión que va a cargar para poder echar taco al mediodía. ¿Qué cuesta hacer una galerita como esta para que coman a gusto, no? Y esto a lo mejor es algo más robusto, puede haber algo más sencillo, puede buscarse alternativas. Sin embargo, a mí esta construcción debe tener alrededor de 5 años y la que estás viendo enfrente alrededor de 12 años. Es algo más sencillo, sí son cursos, pero lo único que requiere es un mantenimiento mínimo. Sí. Obviamente cuando está expuesto al sol y al agua hay ¿cómo te diré? Un desgaste que hay que simplemente atender. Es como el cuerpo humano, hay que hidratarlo. Claro. Funciona exactamente lo mismo con el bambú. Y aparte para nuestros seguidores, no nada más es cortar el bambú, dejarlo que se seque y construir. Lleva un tratamiento, ¿no? Es correcto. Para evitar la polilla y todos los daños que le puede ocasionar. Viene un tratamiento desde la selección. Nosotros marcamos el material para garantizar que tiene los 4 años, cuando menos, de madurez. Eso es el primer paso. Eso es muy importante. Después viene una selección ya de corte, dimensionamiento. Hay que perforarlo internamente para que absorba las sales de boro. El bambú es como la caña de azúcar, como los pastos. Es un pasto gigante, en realidad, es una gramínea. Entonces hay que retirarle lo dulce para poder sustituirlo por sales y no sea atractivo al insecto. Exactamente. ¿Vamos a ver la casa? Claro que sí, adelante. Y amiga, con la casa de bambú, ¿cuántos años tiene esta construcción? Esta construcción tiene alrededor de 22, 23 años, que se hizo con un proyecto de vivienda. La idea era mostrar pues todo lo que se podía hacer con bambú, con diferentes escenarios. Y esto es revoco de concreto. De concreto, exactamente. Aquí se puede ver en una ventana, le llaman ventana de la verdad, cómo se llevaba. Hace 20 años, bueno, había poca información y diseño, se hacía con marcos de madera y con bambú como reglilla, que iba intercalada para poder adherirse correctamente el bambú. Esto lo dejamos abierto, pues intencionalmente, para que vieran cómo se rellena. Hoy han cambiado ya, hay algunos arquitectos con otros nuevos proyectos, pero el concepto es el mismo, ¿no? Lleva reglilla de bambú, lleva algunas estructuras, todo el techo. De este lado es lámina, de aquel lado se hizo con losa, justamente para mostrar. Y esto, pues, está bien, el mantenimiento es más bien exterior que se ha tenido que hacer, pero el bambú Toda está esta parte es losa. Toda esta parte es losa. En algún momento hicimos algunos pininos con respecto a los laminados. Uno de los retos con los que nos hemos encontrado es que necesitamos una caldera de biocombustible que sea aprovechada con el mismo bambú que generamos, no de gas o de gasolina.
La caldera que teníamos, bueno, ya cumplió su vida útil en ese momento, pero no hemos encontrado una caldera con las características necesarias para este proyecto y retomarlo. Inclusive para calentar las tinas facilitaría y optimizaría los tiempos de proceso. Y por allá tienes la cocina. Exacto. Esta es una barra, todo esto es Philostachys aurea. Ya aquí nada más faltaron las chelas, amiga. Exacto. Pero para la siguiente. Por ahí lo sacamos al ratito que no nos graben. Qué preciosa casa. Para, no solo para lugares rurales, ¿no? Para cualquier tipo de lugar esto es la opción más viable. Al final lo que depende es qué tanto tú quieres que el bambú sea visible. Así. Puede serlo, puede no. Evidentemente, cuando lo hacemos visible, pues ya es decoración, entonces hablamos de otro costo. Aquí el tema es con el muro, es más económico poder hacerlo también con bambú. Tiene mucho que ver con el diseño, con la experiencia, hacia lo que estamos caminando, pero y además sientes la frescura. Claro, cambia la temperatura totalmente. Entonces es cocina, sala, comedor, 2 recámaras. 2 recámaras. De hecho, aquí en algún momento se hicieron algún tipo de mobiliario y las camas están hechas con, si gustan pasar, con estructuras de bambú, sus patas. Estos son diseños muy sencillos que se hemos hecho. Nosotros lo que buscamos, Luis, es mostrar el alcance que tiene el bambú. Eso es lo que hicimos desde hace 20 años. Y hoy con mucha satisfacción te diría, hay ya muchos arquitectos, muchos diseñadores, ingenieros inclusive, que están metidos en el bambú. Si bien no son todavía lo suficientes para que se vuelva una venta inmediata, sí ya están diseñando proyectos, ya los están elaborando. Y justamente nosotros nos enfocamos hoy en tener el material de entrega inmediata. Qué bueno, cabrón. Y por acá está el pionero, tu abuelo. Es correcto, y justo tiene ahí un bamboo shoot, un alimento con bambú. El pionero de este y de muchos otros proyectos, ¿no? Es correcto. Era un tipo visionario que nada más estaba generando su cerebro y qué bueno. Le aportó mucho a Huatusco y a la zona. Sí, la verdad es que nos dejó un gran aprendizaje. Seguimos aprendiendo de todo lo que él hacía. Y creo que hoy estaría sorprendido con la tecnología, porque era una persona que iba por delante. Yo me acuerdo que ya en aquel entonces le hablaba a su celular, le dictaba y todo. Imagínate que lo que haría hoy con todo lo que se puede hacer con la IA. Pues vamos por acá, amigos, para que vean la casa por fuera de nuevo. Miren qué bonita. Para proyectos ecoturísticos, un hotel. Es correcto. De playa o de montaña. Y ya hoy hay diferentes diseños. Este es un prototipo, ya hay otro tipo cabañas. Estamos por lanzar ya algunos prototipos con unos arquitectos para comercializarlos y ya tener el costo final con el diseño, ya nada más definir algunos acabados. Entonces, esto ha crecido mucho, se ha hecho muy sólida. La verdad, nosotros nos dedicamos pues exclusivamente al bambú. Ha sido un gran esfuerzo, pero ha valido la pena. Mi abuelo tenía una frase que decía, una vez que el bicho del bambú te pica, no hay cura. No hay cura, Hoy lo comprendo. Yo también ya lo comprobé. Pues amigos, eso fue todo por hoy. Su programa La Voz del Campo desde este lugar y este proyecto tan impresionante. Un proyecto con mucho futuro, pero ojalá y sea con mucho presente de una vez. Muchas gracias, Luis. Sally, Steffi, un gustazo. Nos seguimos viendo.